Bienvenidos un día mu a mi canal. Q copyright gusto tenerlos por aquí. Espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchísima buena vibra. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, lista para compartir algo que, la verdad, me tiene un poquito nerviosa pero también copyright muy liberada. Como ya habrú visto por el título, hoy vamos a hablar de asterisco suspira dramáticamente asterisco, la fiesta familiar. Esa misma. La que todos esperaban, la que prometo a ser un cuento de hadas y termino superíndice 3 siendo, bueno, digamos que un libro con varios capítulos inesperados. Un verdadero novelu superíndice 3N, digno de las mejores telenovelas mexicanas, con todos los clichés copyright y giros inesperados que se puedan imaginar. Y ojo, no quiero que piensen que vengo a tirar veneno ni a crear drama innecesario. Al contrario, quiero ser honesta, transparente y compartir con ustedes mi experiencia, mi perspectiva y sobre todo, responder a todas esas preguntas que me han estado haciendo llegar por redes sociales. Asu que rense un cafecito, un tu copyright cito, lo que se les guste, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque esto va a ser largo e intenso. Vamos a desenredar esta madeja de emociones juntos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre intento que sea algo que les guste, que les entretenga y sobre todo, que les aporte algo positivo a su vida. Asu que no se lo pierdan. Además, si me siguen en mis redes sociales, podrú estar al tanto de mis superíndice 3 proyectos y podrú interactuar conmigo directamente. Los espero por allí. Bien, ahora entremos en materia. La fiesta familiar. Ay, Dios mío. Por du superíndice 3 de empiezo. Creo que lo primero que debo decir es que tengo muchísimas expectativas. Llevo vamos aún más menos o sin reunirnos todos y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver a mis tíos, a mis primos, a mis abuelos. ¿A todos? Quiero pasar un tiempo de calidad con ellos, ponernos al día, recordar viejos tiempos y sobre todo, crear nuevos recuerdos juntos. Visualizaba abrazos lidos, risas contagiosas, anu copyright cotas divertidas y en general, un ambiente de cariño más menos o y fraternidad. Una postal familiar perfecta. Pero como suele pasar, las cosas no siempre salen como uno las planea. Desde el principio hubo ciertas tensiones que se palpaban en el ambiente. Pequeu más menos as discusiones acu y ayu, miradas cruzadas, comentarios sarcubésticos. Nada grave, pero lo suficiente como para notar que algo no estaba del todo bien. Era como si hubiera una nube gris sobre nosotros, un presagio de lo que estaba por venir. Una de las cosas que me llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue la actitud de mi tía Elena. Siempre ha sido una persona muy reservada, pero esta vez pareció aún distante de lo normal. Evitaba el contacto visual, no participaba en las conversaciones y se mantenía al margen de todo. Al principio pensó copyright que estaba cansada o que no se sentía bien, pero luego empecé copyright a sospechar que algo se estaba pasando. Y efectivamente mis sospechas se confirmaron esa tarde. Resultó superíndice 3 que mi tía Elena estaba pasando por un momento muy difícil en su matrimonio. Al parecer, su esposo, mi tío Ricardo, había estado teniendo una aventura con una compau más menos era de trabajo. Imagúnense el impacto. Era un secreto a voces que nadie se atrevió a mencionar, pero que se respiraba en el aire. Otro tema que generó superíndice 3 bastante controversia fue el famoso discurso de mi abuelo. Mi abuelo es un hombre muy sabio y siempre tiene algo interesante que decir, pero esta vez se excedió superíndice 3. Empezó superíndice 3 a hablar de política, de religio superíndice 3N y de otros temas delicados que, obviamente, generaron un debate acalorado entre los presentes. Hubo gritos, insultos y hasta un conato de pelea. Fue un verdadero caos. Mi abuelo con su vozarro superíndice 3N característico, defendió a sus ideas con pasiu superíndice 3N, mientras que mis tíos, con igual vehemencia, le rebatuan cada uno de sus argumentos. La discusión superíndice 3N se fue intensificando hasta llegar a un punto de no retorno. Fue como si se abriera una caja de Pandora llena de resentimientos y frustraciones. Y ni hablar de la comida.
No quiero sonar desagradecida, porque su copyright que mi Tuamarua se esforzó superíndice 3 mucho en preparar todo, pero la verdad es que la comida no estuvo a la altura de las expectativas. El pollo estaba seco, la ensalada estaba mustia y el pastel, bueno, digamos que el pastel tenía un sabor un tanto peculiar. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que todos estuvamos juntos, ¿no? Aunque para ser honesta, creo que hasta el perro de la familia hizo gestos de desaprobación superíndice 3N al probar el pastel. Fue un verdadero desastre culinario. Pero bueno, como dicen por ahí, a caballo regalado no se le miran los dientes. Pero la gota que derramó superíndice 3 el vaso fue, sin duda, la revelación superíndice 3N de mi primo Juan. Resulta que Juan, después copyright ese de aún más menos os de estar soltero, N. Os presento superíndice 3 a su nueva novia. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? El problema es que su novia es, asterisco hace una pausa dramática asterisco, la ex esposa de mi tío Carlos. Su copyright es un enredo total. Imagúnense la cara de mi tío Carlos cuando la vio llegar. Fue un momento con diéresis copyright pico. Hubo silencio sepulcral, miradas de asombro y murmullos por doquier. La tensión superíndice 3N se pudo acortar con un cuchillo. Era como si estuviera copyright Ramos en una película de suspenso, esperando a que alguien gritara o saliera corriendo. Un verdadero drama digno de Shakespeare. Y aún fue cuando Demet, es decir, yo, decidió superíndice 3 que ya era suficiente. Que no podía seguir callada viendo CEU superíndice 3 mo todo se desmoronaba a mi alrededor. A su que me armu copyright de valor, me levanto copyright de mi silla y dije lo que tenía que decir. Expreso copyright mi decepción superíndice 3N por la actitud de algunos miembros de la familia, defendo mis puntos de vista y sobre todo, pedo respeto y comprensión superíndice 3N. Fue un momento de catarsis total, una explosión superíndice 3N de emociones contenidas durante aún más menos os. Me siento como Juana de Arco defendiendo sus ideales. No les voy a mentir, no fue fácil. Recibo críticas, insultos y hasta amenazas. Algunos me llamaron metiche, dramática y hasta me acusaron de querer llamar la atención superíndice 3N. Pero también copyright N recibo muestras de apoyo y agradecimiento. Algunas personas me felicitaron por mi valentua y me dijeron que era necesario que alguien dijera lo que todos pensaban. Fue como si se hubiera roto el silencio y se hubiera abierto un canal de comunicación superíndice 3N entre nosotros. Después copyright ese de mi discurso, la fiesta se dio por terminada. Algunos se fueron enojados, otros se fueron tristes y otros se quedaron a conversar y a tratar de arreglar las cosas. Yo me fui con una sensación superíndice 3N estrau más menos a. Por un lado me sentó liberada por haber dicho lo que pensaba. Por otro lado me sentó triste por ver CEU superíndice 3 mo mi familia se estaba desmoronando. Era como si hubiera abierto una herida que necesitaba tiempo para sanar. Pero bueno, creo que al final del día, lo importante es que todos aprendimos algo. Aprendimos que no podemos seguir guardándonos las cosas, que es importante expresar nuestros sentimientos y que aunque tengamos diferencias, siempre podemos encontrar puntos en común. Aprendimos que la comunicación superíndice 3N es fundamental para mantener las relaciones sanas y que el perdu superíndice 3N es esencial para seguir adelante. Y respondiendo a las preguntas que me han estado haciendo, sigo amando a mi familia. Creo que es posible superar esta crisis. Y espero que podamos reunirnos de nuevo pronto, pero esta vez con una actitud muy positiva y constructiva. Sigo creyendo en el poder del amor familiar y en la capacidad de perdonar y superar los obstáculos. Quiero ser muy clara en esto, amo a mi familia con todo mi corazón superíndice 3N. A pesar de todos los dramas y las diferencias, sigo creyendo que el vínculo que nos une es muy fuerte que cualquier problema. Su copyright que a veces nos equivocamos, que a veces decimos cosas que no deberíamos y que a veces actuamos de manera impulsiva. Pero también copyright N su copyright que todos tenemos buenas intenciones y que todos queremos lo mejor para nuestra familia. Creo que en el fondo todos somos niñitos heridos buscando amor y aceptación superíndice 3N. Creo que la clave para superar esta situación superíndice 3N es la comunicación superíndice 3N. Necesitamos aprender a escucharnos, a entendernos y a respetarnos. Necesitamos dejar de lado el orgullo y el egoísmo y empezar a pensar en el bienestar de todos.
Necesitamos recordar por QU Copyright nos queremos y por QU Copyright es importante mantenernos unidos. Debemos aprender a ponernos en los zapatos del otro y tratar de comprender sus motivaciones y sentimientos. También Copyright N creo que es importante perdonar. Todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. No podemos seguir aferrándonos al pasado y guardando rencor. Necesitamos dejar ir el dolor y la amargura y empezar a construir un futuro mejor juntos. El rencor es como un veneno que nos corroe por dentro y nos impide avanzar. Su copyright que no va a ser fácil. Su copyright que va a requerir tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar la armonía y la felicidad en mi familia. Porque al final del día, la familia es lo más importante que tenemos. La familia es nuestro refugio, nuestro apoyo incondicional y nuestro mayor tesoro. Y hablando de la novia de mi primo, la ex esposa de mi tío. Bueno, QU Copyright les puedo decir. Es una situación superíndice 3N complicada y delicada. No voy a juzgar a nadie ni voy a tomar partido por ninguno. Creo que todos tienen derecho a ser felices y a rehacer su vida. Pero también Copyright N creo que es importante ser respetuoso y considerado con los demás. Espero que puedan encontrar una manera de convivir en paz y armonía. Quizás necesiten terapia familiar o mediación superíndice 3N para resolver sus diferencias. Para añadirle un poquito más de contexto, después de mi discurso de la verdad, mi tía Elena, la que estaba pasando por problemas matrimoniales, se acercó a mí llorando. Me confesó que se sentía muy sola y que no sabía qué hacer con su vida. Le di un abrazo, le dije que la quería mucho y le ofrecí mi apoyo incondicional. También le sugerí que buscara ayuda profesional para superar su crisis. Creo que ese fue un momento clave para comenzar a sanar las heridas de la familia. Mi tío Carlos, por supuesto, estaba furioso con mi primo Juan. Se sentía traicionado y humillado. Intenté hablar con él, pero estaba demasiado enojado para razonar. Solo espero que con el tiempo pueda perdonar a Juan y que ambos puedan seguir adelante con sus vidas. En fin, mi gente hermosa, esta es mi versión superíndice 3N de la historia. Esta es mi verdad. Espero que la hayan entendido y que la hayan respetado. Y si tienen alguna pregunta no duden en dejármela en los comentarios. Estaré Copyright encantada de responderla. Quizás en un próximo vídeo pueda responder sus preguntas y contarles cómo va evolucionando esta telenovela familiar. Así que recapitulando un poco, hoy hablamos sobre la fiesta familiar, las tensiones, los dramas, las revelaciones y mi explosión superíndice 3N. Les conto copyright mi perspectiva, mis sentimientos y mis esperanzas. Les comparto mi verdad con la mayor honestidad y transparencia posible. Espero que esta historia les haya servido de reflexión superíndice 3N, y que les haya ayudado a comprender mejor las dinámicas familiares. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí. Por haber escuchado mi historia y por haber estado aquí para apoyarme. Significa mucho para mí. Su apoyo es mi motor y me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación superíndice 3N similar en su familia? ¿CU superíndice 3 la resolvieron? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus experiencias. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para guardarnos las cosas, para vivir con rencor y para perder el tiempo en discusiones innecesarias. Así que amen a su familia, espero copyright sense con libertad y sean felices. No permitan que los problemas familiares les roben la paz y la alegría. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la familia es como el wifi, te conecta a lo que necesitas, pero a veces te desconecta de la realidad. Cara guiño.